informaciones. Qué bueno es poder estar con ustedes hoy. Recordarles que estamos en el día número 61 del confinamiento dado por el Estado aquí en nuestro país, el Perú. Rápidamente vamos a pasar a nuestras informaciones en el ámbito internacional. Compartirles que en Alemania y Luxemburgo reabren su frontera tras 2 meses de cierre. Los ministros de Exteriores de ambos países se han reunido en el puente fronterizo sobre el río Mosela, transmitiendo un mensaje importante. La Unión Europea no ha sido derrotada por el virus. Alemania y Luxemburgo reabren su frontera tras 2 meses de cierre. Los ministros de Exteriores de ambos países se reunieron en el puente fronterizo sobre el río Mosela, transmitiendo un mensaje importante. Schengen no ha sido derrotado por el virus. Esta es una señal importante. Europa se basa en el hecho de que es una Europa sin fronteras, y creo que los ciudadanos ya no entenderían una Europa con fronteras. Es por eso que tenemos una gran responsabilidad en la lucha contra la pandemia. Y si continuamos teniendo éxito, desmantelando gradualmente los controles fronterizos que hemos introducido, Europa volverá a ser una Europa sin fronteras, y eso es lo que la gente espera. Los ministros de Exteriores de Alemania y Luxemburgo recordaron que Schengen está vivo, en referencia a la zona formada por 26 países europeos que abolieron sus fronteras internas. Además, desde este sábado, Berlín ha relajado la vigilancia fronteriza con Suiza. En los próximos días va a espaciar los controles fronterizos con Dinamarca y para el 15 de junio reabrirá sus fronteras con Austria, Suiza y Francia. Bien, y en otro punto de la información, pero también en el ámbito internacional, el Parlamento israelí aprobó el domingo el voto de confianza al gobierno de unidad liderado por el primer ministro Benjamín Netanyahu y su ex rival Benny Gantz, poniendo fin a la más larga crisis política de la historia reciente en dicho país. Termina la crisis política más larga de Israel. Luego de 500 días y 3 elecciones sin un vencedor, el Parlamento aprobó el domingo el gobierno de unidad liderado por el primer ministro Benjamín Netanyahu y su ex rival Benny Gantz. En total, 73 de los 120 diputados aprobaron el voto de confianza, es decir, 12 más que el mínimo requerido. Tuvimos 3 elecciones en 1 año y medio. La gente habló y nos dejó a los líderes de ambos bandos con 2 opciones: la unidad o un tipo de guerra civil. La gente nos dijo que dejáramos de luchar entre nosotros y comenzáramos a trabajar por ellos. Gantz y Netanyahu prometieron dejar de lado las rivalidades políticas y defender a Israel ante el nuevo coronavirus que ha causado más de 16.500 casos de infectados, así como más de 260 muertes según cifras oficiales. El acuerdo también busca poner en práctica el proyecto estadounidense para resolver el conflicto israelo-palestino, que contempla la anexión por parte de Israel de más de 130 colonias judías en Cisjordania ocupada, así como el Valle del Jordán, que se convertiría en la nueva frontera oriental de Israel con Jordania. Estas áreas del país son los lugares del nacimiento y desarrollo del pueblo judío. Es hora de aplicar la ley israelí y escribir un nuevo capítulo glorioso en la historia del sionismo. El acuerdo de unidad prevé mantener durante los próximos 18 meses en el cargo a Netanyahu, cuyo juicio por corrupción comenzará a finales de mayo. Después, Gantz asumirá como primer ministro por un periodo similar, además de un reparto equitativo de las carteras entre ambos campos. Bien, continuando con más información, en Europa varias miles de personas se manifestaron, varias ciudades europeas como en Londres, Edimburgo, Múnich, en contra de las restricciones impuestas en la pandemia del coronavirus, un movimiento que está preocupando mucho a sus autoridades. Crece el descontento por las medidas de confinamiento en Europa.
Miles de personas se manifestaron el sábado en países como Alemania y Reino Unido en contra de las restricciones a la movilidad impuestas por la pandemia del nuevo coronavirus. En Múnich, así como en otras ciudades alemanas, las autoridades permitieron la concentración, pero con un número máximo de 1.000 personas. Sin embargo, los manifestantes superaron esa cifra, sin respetar las medidas de distanciamiento social. La policía señaló haber intervenido en contra de quienes se negaban a irse. Alemania contabiliza unas 8.000 muertes y más de 175.000 casos de coronavirus. Creo que las medidas de uso obligatorio de mascarilla y distanciamiento social ya no son necesarias. La COVID-19 es una enfermedad seria que debe ser tomada seriamente, pero las consecuencias de la enfermedad deben ser comparadas con las consecuencias negativas que estas medidas tienen. En cuanto a la mascarilla, no existe evidencia médica de que funcione. En Edimburgo, los inconformes también se manifestaron para denunciar las medidas de confinamiento, que consideran una amenaza a los derechos civiles. Creo que el modelo usado fue preparado para permitir robar nuestra libertad. En Londres, unas 200 personas también se concentraron desafiando las medidas de distanciamiento social. Reino Unido es el segundo país más afectado del mundo por la pandemia de COVID-19, con más de 34.000 muertos y 240.000 casos. Bien, y trasladándonos a Sudamérica, específicamente en el país de Chile, con calles semivacías y mayores controles, Santiago comenzó este sábado a vivir una mega cuarentena impuesta tras el brusco aumento de los casos de fallecidos en el nuevo coronavirus, la última semana que cambió drásticamente el panorama de la capital chilena. Santiago se quedó vacía. La capital chilena lució desierta el sábado debido a una mega cuarentena impuesta ante el brusco aumento de los contagios y fallecidos por el nuevo coronavirus. Según las autoridades, que habían evitado confinar completamente a la ciudad, las actividades se redujeron un 85% en la metrópolis de 7 millones de habitantes. Esta cuarentena total, el trabajo nuestro lo perjudica totalmente, porque nosotros trabajamos al día. Y nuestro trabajo, para que sea bueno, tiene que tener movimiento ciudadano, que no lo vamos a tener con esta cuarentena, pero no hay mucho que hacer. El panorama de la capital chilena es muy distinto al que se registraba apenas hace pocos días. Chile había optado hasta ahora por una estrategia de cuarentenas dinámicas o parciales, que abarcaban solo algunas zonas de la ciudad. Pero ante una escalada de los contagios, las autoridades prefirieron un confinamiento más severo. Los pequeños comercios se mantenían abiertos, al igual que los supermercados con acceso controlado. También se permite la circulación de motocicletas de servicios de entrega a domicilio y se autorizó salir por 30 minutos para pasear a las mascotas. Sigo los consejos de la autoridad sanitaria y principalmente me movilizo en bicicleta para evitar el contacto social, ya que esto me mantiene, por una parte, no ocupando el transporte público donde hay mucha aglomeración de personas y por otra parte me permite hacer ejercicio y oxigenar mi cuerpo en estos momentos que hay una pandemia a nivel mundial. Chile vio cómo se duplicaron los casos de coronavirus en 10 días, superando los 40.000 contagios en total. Más de 400 de esos casos han sido fatales. El panorama es especialmente preocupante en el área metropolitana de Santiago, que concentra el 80% de los contagios y donde la ocupación de las camas de los servicios de urgencia se encuentra en un crítico 90%.
conocer el pronóstico del tiempo, es momento de conocer noticias internacionales, pero tenemos a nuestros reporteros desplegados en diferentes partes del mundo. Nos vamos a trasladar hasta Bolivia. Ahí se encuentra Yolanda González para brindarnos información de lo que viene aconteciendo en su país. Adelante, Yolanda. Gracias por el pase, compañeros de Lima, Perú. Tenemos noticias desde Bolivia. El ministro de Salud, Marcelo Navajas, habló que se ha incluido el medicamento de ivermectina bajo resolución número 259. Esto va a ser aplicado por los médicos, pero bajo control, no es para automedicación, según lo señaló. Escuchemos a continuación la siguiente información. Actualmente, con esta resolución y con esta circular, vamos a poder tener todos nosotros la posibilidad de la importación y el uso en diferentes dosis de este producto, con la aclaración de que es un producto que no tiene una validación científica en el tratamiento del coronavirus. Por lo tanto, pedimos a nuestros colegas médicos que van a utilizar este producto que lo hagan con consentimiento informado. Eso quiere decir que el paciente debe conocer que se está utilizando en esta enfermedad un producto que está a prueba para este virus y que debe conocer las reacciones adversas que éste le puede producir. Existen largas filas para comprar la ivermectina. ¿Haciendo la fila para la compra de la ivermectina? Sí, medicamentos. Yo vengo en la zona este, organización Cotoca. Perfecto, haciendo la fila para la compra de qué medicamento? La ivermectina, ¿no? Ha causado mucha controversia. Bueno, ya dan una buena señal sobre ese medicamento, pues, ¿no? Lo necesitamos en casa. Hay pobladores de distintas zonas del país donde rompen la cuarentena pidiendo retornar a sus trabajos del día, asegurando que del mes de junio ya empezarán a cobrar los bancos. El primer punto es la flexibilización de la cuarentena. Mucha gente no tiene nada que comer en sus casas. Queremos el derecho al trabajo. Queremos que de una vez por todas garantice el derecho al trabajo. Ahora en el tema del gobierno central, que ha puesto sus decretos que salen en el tema del banco. Mira, ya nos están empezando a cobrar ya los impuestos. Incluso al banco ya nos van a llamar para que paguemos desde el mes de junio. Nosotros te pedimos, señora presidenta, que tú has hecho tu decreto. Por favor, como tú has dicho que van a pagar después de la cuarentena, después de los 6 meses, que cumples. Es la información que nosotros compartimos para Betel Informa desde Oruro, Bolivia, Yolanda González. Bien, muchísimas gracias, Yolanda, por la información. Queremos recordarle a toda nuestra audiencia que sigue Betel Televisión, que también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, pueden buscarnos como Betel Televisión, pero también para estar informados, buscarnos como Betel Informa, y estamos compartiendo información en el ámbito nacional y también internacional. Nos vamos a una breve pausa, pero luego continuamos con mucho más aquí en Betel Informa. Bendiga, hermanos. Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y recuérdense lavarse bien la mano, y por mi familia yo me quedé en casa. Para Dios no hay nada imposible. Sigamos clamando. Lávate bien las manos, quédate en casa. El mundo entero se está dando cuenta que Dios es el único que puede sanar nuestra tierra. Lávate las manos y quédate en casa. Que Dios los bendiga, hermano.
Bien, tenemos mucho más que compartirles hoy en esta tarde en Betel Informa, y como bien es cierto y es conocimiento de todos nosotros, el coronavirus viene afectando a diferentes países del Perú, y no solo aquí en el Perú, sino también a nivel mundial. Es por eso que hoy Manuela Abarte estará conversando con la presidenta de la Sociedad Chilena de Enfermedades Pulmonares, y ella nos estará hablando acerca de Chile y su lucha por el coronavirus. Adelante, Manuel, con la entrevista. Muchas gracias por el pase, Caitlin. Ya nos encontramos enlazados desde Santiago de Chile con nuestra invitada el día de hoy, es la doctora Laura Mendoza. Ella es presidenta de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, para conversar un poco sobre cómo este país está elaborando la estrategia contra el COVID-19. Doctora, bienvenida a Betel. Muchas gracias, mucho gusto. Cuéntenos, doctora, cómo Chile ha estado implementando su estrategia para enfrentar al COVID-19. Bueno, es una estrategia. Primero aclarar que, bueno, yo no soy parte del Ministerio de Salud, soy la presidenta de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, como usted lo ha dicho, pero nosotros, las sociedades científicas, también nos reunimos frecuentemente y participamos y nos interiorizamos de las medidas que está tomando el Ministerio de Salud y también en nuestros lugares de trabajo. Entonces, lo que yo puedo decir desde ese punto de vista, que no es directamente la autoridad sanitaria de mi país, es que la estrategia para tratar de controlar la pandemia ha sido principalmente basarse en un testeo importante en la comunidad. En ese testeo, de esa forma lograr identificar a los contagiados, aislarlos adecuadamente y poder también identificar rápidamente los contactos. Junto con eso, todo lo que también se ha estado haciendo, que yo creo que todos los países lo están implementando, y es educar a la comunidad en las medidas preventivas de la infección. Es decir, lo que todos sabemos, ¿cierto? El lavado frecuente y correcto de manos, el distanciamiento social, la promoción de quedarse en la casa para toda la comunidad en la medida que sea posible, y en el último mes también el uso de mascarillas, además, en los lugares donde hay más gente junta, como en el transporte, en el comercio, etcétera. Y también Chile ha tenido una medida de pandemia que ha sido distinta, por ejemplo, a la de Argentina, que rápidamente empezó con una pandemia en todo el país, ¿cierto? Bien estricta. En Chile lo que se ha usado son estas como pandemias, dije pandemias, cuarentenas, quería decir, disculpa, cuarentenas, a diferencia de la de Argentina, que fue una cuarentena total de todo el país. Acá se ha usado en base a la información, a la vigilancia epidemiológica, que sí debo decir que es una buena vigilancia epidemiológica la que se está haciendo, con un reporte diario y exhaustivo. Se va trabajando con cuarentenas progresivas según la información que se va recabando continuamente. Doctor, hay un aspecto esencial en la lucha contra el COVID, que es la atención primaria, ¿no? Es decir, que los pacientes no lleguen a los hospitales y que puedan ser atendidos principalmente en sus casas, ¿no? Digamos, con medicación, con algún tipo de fármaco. ¿Cómo usted ve ese abordaje? ¿Qué tan importante es para evitar colapsar los hospitales, como hemos visto en Ecuador y en Perú, que muchos hospitales ya no se dan abasto pues para atender todos los casos de COVID-19? Sí, bueno, en realidad el enfoque, insisto, ha sido más que nada llamar a la comunidad que si tiene síntomas bien sugerentes de que puede tener una enfermedad,
por el COVID, una enfermedad del COVID, que consulte en realidad. Eso ha sido llamado para que haya un buen testeo y de esa manera controlar. Entonces, en realidad, una vez que ya tiene el diagnóstico el paciente, si no está grave, si es un paciente con síntomas leves, si no tiene una condición de riesgo, el manejo es, como usted dice, ya depende de atención primaria y es en su casa con medidas estrictas de aislamiento. Correcto. En todo caso, vemos que la vigilancia epidemiológica ha sido muy importante en la estrategia que han llevado a cabo en Chile, y es una lección que, bueno, que deberíamos aprender pues algunos otros países que tal vez hemos intentado abordarlo de otra manera, ¿no? Con cuarentenas rígidas y que no iban de acuerdo a la realidad de nuestro país. Por ejemplo, en Ecuador, en Perú, la gente trabaja en la informalidad, ¿no? Del comercio, entonces puede aguantar 6, 7, 8 o hasta 10 días en cuarentena, pero luego ya tienen que salir a la calle y las cuarentenas se rompen y vemos que estas aglomeraciones son pues un foco de contagio habitual. Doctora, para ir abordando el tema, ¿algún comentario? Sí. Sí, que lo que yo estoy diciendo son las medidas que se han implementado, pero en ningún caso son perfectas. En nuestro país también existe un gran porcentaje de gente que tiene también trabajos irregulares y claro, como usted dice, eso también se ha tomado en consideración, pero también ha habido mucha crítica de por qué no se ha tomado una cuarentena más estricta. Hay mucha inquietud en la gente también. Tampoco el sistema público tiene una capacidad tan amplia para poder satisfacer las demandas si los casos aumentan rápidamente. Lo bueno es que ahora se ha integrado el sistema público de salud con el sistema privado para poder dar cuentas de las camas. O sea, por tener camas que tengan posibilidad de tratar a los pacientes más graves con ventiladores. Inicialmente, cuando partió esto en Chile, la capacidad de camas de pacientes críticos era más baja y ahora se ha ido incrementando también. O sea, ha habido que hacer distintas estrategias, pero quería decirle que tampoco el testeo ha sido perfecto. El testeo también depende del seguro social. En algunos casos, los pacientes que tienen salud privada lo pueden pagar o los tienen que pagar. En el sistema público el acceso no es tan bueno tampoco. Entonces, ha sido bastante ordenado en todo lo que le digo, pero tampoco que ha sido lo ideal que debiera ser, yo creo, que quizás a lo mejor en ningún país se logre. Claro, es un virus nuevo y todas las estrategias pues no van a ser suficientes hasta que conozcamos cómo actúa la enfermedad. Para ir llegando a conclusiones, doctora, ¿qué nos puede decir respecto a la baja mortalidad que hay en Chile? Es decir, ¿tiene algo que ver tal vez con las enfermedades prevalentes allá o tiene que ver con el sistema de salud que ha atendido, digamos, de manera precoz los casos? ¿Qué nos puede decir al respecto? Yo creo que ha sido fundamentalmente la estrategia que usted dice, que es poder detectar rápidamente los casos y poder también hacer un seguimiento de estos casos. Es decir, si un paciente es de riesgo, por ejemplo, una persona ya de edad mayor, que es el principal grupo de riesgo, o los que tienen condiciones crónicas, en el momento de consultar, si tienen el diagnóstico y ya saben que es esa enfermedad y empiezan a empeorar, vale decir, empieza a tener dificultad respiratoria, fiebre persistente, compromiso general, la indicación es que consulten. Si alguien no tiene el diagnóstico, no sabe que está con un COVID-19, puede que no se dé cuenta de que si está empeorando es por esa enfermedad y que es muy importante que consulte. Por eso yo creo que vigilancia epidemiológica y testeo en la mayor cantidad de sintomáticos y de sus contactos es una buena medida. Contactos cercanos. Por último, doctora, mucho se habla de la citromicina, del paracetamol, de las medicinas para aplacar los síntomas, ¿no? Porque hay que recordar que los virus en sí no tienen una cura, pues, ¿no? Ni un tratamiento que los elimine. ¿Cuál es el tratamiento que utilizan en Chile para afrontar los síntomas, básicamente, de la enfermedad? Bueno, si los pacientes no se hospitalizan, la verdad es que el tratamiento, como otras infecciones virales, en la mayoría de la gente, solo la influenza tiene un tratamiento antiviral, ¿cierto?, demostrado que sirve en un grupo específico de pacientes, tampoco para todos.
con el COVID, con el coronavirus, sabemos que no hay un tratamiento antiviral demostrado, así que menos para los pacientes que no son graves vamos a no recomendamos ningún tratamiento que no tenga una evidencia demostrada. Entonces, sí debo reconocer que en Chile las unidades de intensivo funcionan bien, todos los equipos de salud están dando el máximo y podemos reportar que tenemos la letalidad en la UCI de los pacientes enfermos por coronavirus bien baja, es de hasta ahora 8%. Lo que sí nos angustia es que ahora están aumentando los contagiados, principalmente en Santiago, y esperamos que ojalá no lleguemos a situaciones en que los pacientes no tengan opción de tener una cama en una unidad de paciente crítico cuando lo necesiten. Esa es nuestra principal angustia en lo que viene de la semana, porque aún no hemos llegado al pic en Chile. Muy bien, doctora, muchas gracias por su tiempo y seguramente vamos a estar conversando de este y otros temas pues próximamente, y esperemos que Chile y Latinoamérica pues pueda sortear con éxito esta crisis sanitaria, que no solo es sanitaria, es económica y es social, y va a ser un golpe del que tenemos que salir juntos como región. Muchas gracias. Así es, trabajando juntos. Toda la suerte para Perú. Muchas gracias. Muy bien, esa fue la entrevista del día de hoy. Estuvimos en contacto con la doctora Laura Mendoza, ella es presidente de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias. Adelante, Caitlin, con más noticias. Bien importantes puntos expuestos en esta entrevista. Ahora es momento de continuar con más información, pero ahora en el ámbito nacional. Casi 2 semanas después de la puesta en marcha del nuevo hospital de campaña de salud para atender exclusivamente a pacientes con diagnóstico clínico de coronavirus, han mejorado los flujos de atención en la región de Loreto y hasta el momento se han dado de alta a 107 personas. Un corazón dibujado en la bata que la protege de este mortal virus. Es el mejor regalo para la doctora Yudira Chacón, quien llegó desde Lima junto a otros 50 profesionales de la salud para atender en el llamado Hospital Blanco de Iquitos. Al inicio bastante difícil, llegamos a ver un panorama bastante complicado en el que llegamos. Pero con el paso de los días creo que la fortaleza que hemos obtenido gracias a nuestros pacientes, al equipo humano que tenemos acá, es lo que nos ha hecho poder seguir adelante, sobre todo por ellos, ¿no? Para luchar por ellos, para entregar todo por ellos, que es lo que venimos haciendo entre guardias casi diarias. Yo personalmente nunca pensé que iba a vivir una experiencia así, pero realmente creo que es la mejor experiencia que estoy viviendo en mi vida. Mi papá es médico, entonces sabe la situación que vivimos muy de cerca, y él desde pequeño me enseñó que yo tengo que luchar, más por mi país. Tomasa Segarra ocupa una de las 75 camas hospitalarias de ese centro de atención de salud especializado para pacientes con COVID-19. Ella solo tiene palabras de agradecimiento para los médicos que han llegado hasta aquí. Me siento bien, estoy contenta, tranquila, que sigan adelante. Esto tiene que acabar. En las 2 semanas de funcionamiento de este hospital ya se han dado de alta a 107 personas que vencieron al virus. Uno de ellos es Paul Bustamante. El día que llegué sobreviviendo con 10 litros de oxígeno. Me sacaron la tomografía y me cambiaron la dosificación de los antibióticos y dejé el oxígeno. Ahora ya me cuento 3 días sin oxígeno, evolucionando favorablemente, esperando a los doctores que me den de alta. Después de haber sufrido en carne propia esta terrible enfermedad, le da a todos los peruanos un consejo. Que se quede en casa, que permanezca en casa en este estado de emergencia, que el virus no es un juego, es un virus mortal y no le recomiendo a nadie. Este lunes el Seguro Social de Salud pondrá en funcionamiento una planta de oxígeno en el Hospital 3 de Iquitos, que permitirá abastecer a 40 camas hospitalarias de este recurso que tanto lo necesitan.
los tiempos y las costumbres van cambiando a raíz de la pandemia y todo esfuerzo por proteger la salud es bienvenido, más ahora que millones de trabajadores están regresando a sus labores. Algunas empresas ponen en marcha el uso de las cámaras termográficas que miden la temperatura de manera simultánea a grupos de 30 personas. Sin duda alguna, los tiempos, las costumbres cambian a raíz de la pandemia y todo esfuerzo por proteger la salud es bienvenido, más ahora que millones de trabajadores regresan a sus labores. Algunas empresas ponen en marcha el uso de cámaras termográficas que miden la temperatura de manera simultánea a grupos de hasta 30 personas. Esta solución está compuesta por dos módulos: la cámara termográfica que mide la temperatura de manera individual o de grupos de hasta 30 trabajadores, y un seguimiento remoto de síntomas de salud a través de un chatbot que llamamos triaje digital. Para el triaje digital aplican un chatbot, que es un cuestionario de preguntas que se realizan al trabajador para saber cómo se siente. A través de encuestas diarias basadas en protocolos del Ministerio de Salud o expertos epidemiólogos, los empleados puedan manifestar cómo se sienten de salud en ese día. Esto es analizado por el motor de inteligencia sobre la base de síntomas y puede sugerir a la compañía una decisión sobre la incorporación o no al centro de labores del empleado o sobre algún posible tratamiento médico remoto. Esta tecnología es aprobada a nivel internacional y en Perú ya se usa en más de 10 empresas. La FDA de los Estados Unidos se ha manifestado a favor del uso de sistemas termográficos como métodos de evaluación inicial, ya que esta tecnología opera bajo puntos de medición de la temperatura con alta precisión, por lo que es un complemento importante para ayudar en la lucha de la crisis sanitaria mundial. Como decimos al inicio, todo esfuerzo por proteger nuestra salud es bienvenido. Y recuerden, quienes retornan al trabajo presencial, evite tocarse el rostro, use mascarillas, guantes y lentes de protección, lávese constantemente las manos con agua y jabón y respete el espacio de 2 metros de distancia. Bien, es momento de trasladarnos hasta Italia y nos traen mucho más información. Adelante con la información. Muchas gracias por el pase. Les saluda la hermana Génesis Novoa para traerles últimas noticias del COVID-19 aquí en Italia. El 17 de mayo, Italia registró el menor número de contagios diarios por coronavirus desde el día 4 de marzo, 675 para un total de 225.435 desde el inicio de la crisis. Por otro lado, el número de muertos en 24 horas fue de 145, mejor número desde el 9 de marzo, superando la cifra del día anterior, que fue 153. En total, los fallecidos ascienden a 31.908. En lo referente a los casos activos, bajaron en 1.836 y se situaron por debajo de los 70.000, concretamente en 68.351. 2.366 personas se recuperaron del COVID-19 para un total de 125.176. El gobierno italiano aprobó el 15 de mayo un nuevo decreto ley a través del cual se relajarían ciertas medidas restrictivas impuestas por la crisis del coronavirus. A partir del 18 de mayo se autorizarán los desplazamientos dentro de la misma región sin ninguna limitación, si bien se podrían imponer algunas restricciones en caso de un agravamiento de la situación epidemiológica, según el texto publicado. Por otro lado, a partir del 3 de junio se permitirán los viajes entre distintas regiones. En la actualidad solo están permitidos por motivos laborales o de urgencia, aunque se podrían restringir el acceso a determinadas zonas si la epidemia no evoluciona en ellas de forma favorable. Además, se prevé también a partir del 3 de junio la reapertura de fronteras con países de la Unión Europea sin necesidad de que los viajeros se sometan a una cuarentena por COVID-19. Y hasta aquí las informaciones. Adelante, estudios.
Génesis, bueno, comentarles que también la administración del Hospital de Perea de Puerto Rico, la Facultad Médica y el personal clínico celebraron con alabanzas a Dios, con alegría, el haber dado de alta al paciente Donny Toro luego de estar 56 días hospitalizado, 21 de ellos con ventilador, un verdadero milagro. Bien, continuando con más información en el ámbito cristiano, las iglesias del Movimiento Misionero Mundial en África están unidas en oración pidiendo a Dios que sane nuestra tierra. El pastor de la obra en Guinea Ecuatorial nos cuenta cómo vienen estos días de cuarentena dándose en ese país. Las iglesias del Movimiento Misionero Mundial en África realizan constantemente devocionales y participan activamente de todas las convocatorias de la oficialidad internacional y que son transmitidas por Betel Televisión. El pastor Benjamín Engono nos contó en un enlace telefónico cómo se llevan a cabo estos servicios en las que el pueblo de Dios le pide que sane nuestra tierra. Todos los países del mundo en general, como África en particular, están sufriendo por esta pandemia del COVID-19. Los hermanos de sus hogares están recordando, pidiendo al Señor que tenga piedad. En una actitud de humillación, en las casas de Guinea Ecuatorial pegaron banderas de diferentes países en su salón y con imposición de manos clamaron al Señor, pidiendo piedad al Señor por el pueblo de sus países, así como el resto del mundo, sin olvidar África, con el propósito de que el Señor pudiera impedir la propagación de este virus. Además, nos informó que los casos de coronavirus en Guinea Ecuatorial no son cuantiosos y que la población ha acatado las medidas del gobierno con responsabilidad. África es uno de los países con menos muerte de contagio. Guinea Ecuatorial es uno de ellos, con un total de 522 casos registrados, 5 fallecidos, y también los hermanos y los familiares han recibido a sus parientes en sus hogares tras ser dados de alta. Todo el mundo aquí sigue respetando el lema establecido por el gobierno, que es: todos seamos responsables. De esta manera, la obra del Señor sigue unida, edificándose a través de la palabra de Dios que transmite Betel Televisión. Sí, a la parte final de Betel Informa, recordarles que pueden seguirnos a través de nuestras diversas plataformas, búsquennos como Betel Televisión y también seguirnos en nuestro Facebook como Betel Informa y estar al tanto de las noticias de actualidad a nivel nacional y a nivel mundial. Nos despedimos hasta el día miércoles, Dios mediante. Permiso.